Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo una palabra para gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, les quiero compartir un sueño que el Señor me ha mostrado. Gloria a Dios. Está en la Escritura, solamente que el Señor nos confirma lo que escrito está. Gloria a Dios, aleluya. Leemos en Mateo 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para gloria de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. O sea, primer consejo del Señor. Mirad que nadie os engañe. Como que el engaño va a estar en todo lugar. Y hay un punto allí. Mirad que nadie os engañe, o sea que miren bien que nadie los engañe. En todo lugar va a haber el engaño. Eso va a ser una de las señales como muy importante, que el engaño va a estar en gran manera predominando sobre el mundo. Y cuando digo sobre el mundo, no es solamente dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, en todo lugar, va a predominar el engaño. Por eso dice nadie. Mirad que nadie os engañe. O sea, que no te engañe el político, que no te engañe el vecino, que no te engañe el doctor, que no te engañe el amigo, que no te engañe tu pastor, que no te engañe el profeta, que no te engañe el vecino, que no te engañe tu hermano, tu familiar, tu padre, tu madre, tu amigo, tu tío, tu pariente, que nadie te engañe. Cuando se refiere a nadie, se refiere a todo, que el barrendero, el almacenero, el del supermercado, el que te vende la comida, el que en todo lugar, en tu trabajo, que nadie te engañe. Ahí involucra a todo el mundo. En ese, mirad que nadie os engañe. Si vas a una oficina de abogados, que nadie te engañe. Si vas al escribano público, que nadie te engañe. Si vas a hacer un trámite, que nadie te engañe. ¿Por qué? Porque en todo lugar va a haber engaño. El engaño va a primar sobre el mundo. Es algo que el Señor lo marcó como primer consejo para su pueblo. Mirad que nadie os engañe. O sea que el engaño va a estar como primera cosa, primordial, algo muy que va a estar en todos lados, el engaño. Porque vendrán muchos, y ahí hay un punto, y es punto y aparte. Y ahí viene el otro consejo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. O sea, muchos van a decir que vienen en nombre del Señor, que vienen en nombre del Señor, y a muchos engañarán. Y esto, hermano, esto está impresionante. Muchos que dicen: Dios me dijo, Dios me habló, vengo en el nombre de Cristo, vengo en el nombre de Dios, en el nombre de Yahweh, vengo en el nombre de Jehová, vengo en el nombre del Santo de Israel, vengo en el nombre del unigénito de Dios, o sea, en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre del enviado, del unigénito de Dios. Sí, que Dios me dijo, que Dios me mandó, que aquí, que allá. Que nadie te engañe. Porque vendrán muchos. Cuando dice muchos será incontable, hermano. No dice 2 o 3, no dice alguno. No, dice muchos en mi nombre. Y a muchos engañarán. O sea que
el tema del engaño va a primar. Nos sigue hablando del engaño. Muchos serán engañados y vendrán muchos engañadores. En nombre del Señor, o sea, de lo más santo y más sublime que vos te imagines, que está dentro de las filas cristianas, dentro del Evangelio, esos vendrán a engañar. Hasta dentro, que vos decís, dentro de la iglesia no puede haber engaño, porque ahí ese es un lugar santo, ese es un lugar donde no va a haber engaño. Pero acá dice que vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea que no es al mundo que van a engañar, sino que es a la misma iglesia de Cristo. Ahí es donde va a estar el engaño. Si está el engaño dentro de un lugar donde se considera que debe estar todo limpio, pulcro, santo, donde la presencia de Dios tiene que estar, el Espíritu de Dios. Entonces dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, pero los que vienen en el nombre del Señor, o supuestamente en el nombre supuestamente que vienen en el nombre de Dios, no van a ir al mundo, sino adentro de las iglesias. Ahí es donde van a engañar, y en todo lugar donde puede oírlo un cristiano, un hijo de Dios, a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. O sea, el primer consejo que va a haber mucho engaño, y aún dentro de los santos, allí estará todo profanado. ¿Por qué? Porque ahí es donde vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. En mi nombre, dice, vendrán en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. O sea, que vendrán en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de Yahweh, en el nombre de Jesús. Recordemos que el Señor dijo, el Padre y yo somos uno. O sea que te pueden decir, yo soy Jesús, vengo en el nombre de Jesús, vengo en el nombre de Yahweh, vengo en el nombre del Santo de Israel. Y si tú aceptas sin probar los espíritus, como dice la Escritura, a ver si son de Dios, como hacían los hermanos de Berea, iban y se fijaban a ver si está escrito lo que este está diciendo. Ahí por ahí hay alguien diciendo, oh, sí, nosotros vamos a pasar la tribulación, y ya están todos, corriendo, preparándose. Y otro te dice, no la vamos a pasar. Dice, pero el Señor dice, igual tiene preparada una cueva para escondernos a todos, y otros van a ser guardados, no, dice, viene un plato volador, y un montón de disparates, hermanos, están diciendo, un montón de disparates, que no está escrito en la Biblia. La Biblia a mí no me habla ni que va a venir ningún plato volador, ni que van a venir demonios y me van a llevar, ni que van a llevar a nadie. La Biblia no habla eso, eso hablan la gente del mundo. Y el pueblo de Dios está escuchando muchos espíritus engañadores que dicen que vienen en el nombre de Dios, que vienen en el nombre de Cristo. Entonces por ahí andan diciendo, no, porque viene un plato volador y se los va a llevar a muchos, dice, pero pasen aceite por sus casas, pasen todo con aceite, que así dice, el mal no entra a las casas de ustedes, porque es lo mismo el aceite que la sangre de Cristo. Y bueno, y ahí están haciendo toda una mezcla diciendo que vienen en el nombre de Jesús, que vienen en el nombre del Señor, mandados por el Señor, hermano. Eso no está escrito, y como no está escrito, por eso dice el Señor, mirad, dice, que nadie los engañe. Hermano, mucho cuento chino, demasiado cuento. Y se han leído, no sé, se han visto no sé cuántas películas y dicen, igual que la película tal, igual que la otra película, y todos, parece que el Señor en vez de mandarnos a leer la Biblia, parece que nos manda a ver películas ahora. Películas.
Ay, ¿dónde se ha visto que el Señor nos va a mandar como referencia a ver películas de Hollywood? Que el Señor reprenda a Satanás, hermano. Tanto engaño. Satanás puede ser que te mande a mirar películas de Hollywood porque a él le gusta que lo alaben y le gusta decir, mirá, qué profeta que es Hollywood o qué profeta que es Los Simpson. Dice, sí, porque Dios está hablando por las piedras, dicen algunos. Mirá Los Simpson, cómo están profetizando, han profetizado todo lo que va a pasar. El diablo se ha sentado a profetizarle y los cristianos se ponen a mirar toda esa tontería del diablo. Que el Señor reprenda a Satanás y que le abra los ojos del entendimiento a su pueblo. El pueblo santo no será engañado porque tiene el Espíritu de verdad morando en ellos. Y no van a escuchar cualquier cuento chino o cualquier sueño o a cualquiera que diga yo soy el Cristo, yo vengo en el nombre de Dios. Dice, yo vengo en el nombre de Yahweh, yo vengo en el nombre del Santo de Israel, yo vengo en el nombre de Jehová. Y yo vengo en el nombre de Jesús. Hay espíritus engañadores que son mentirosos y que se hacen pasar por Jesús, se hacen pasar y dice, una vez cuando yo estaba en el mundo, así me pasó, hermanos, a mí me pasó. Cuando estaba en el mundo, yo le preguntaba, ¿quién me habla? Y me decía, yo Jesús, me decía el espíritu inmundo. Y era un espíritu inmundo que me mentía. Pero yo estaba en el mundo, me había apartado de Cristo. Yo lo había conocido al Señor cuando tenía 14 años y después me aparté del Señor. Me fui al mundo como el hijo pródigo. Y ahí, hermanos, donde pequé, hice muchas cosas malas. Y después, como yo era creyente en Dios, entonces un espíritu inmundo, mentiroso, engañador, de adivinación y de mentira, un espíritu de mentira, se había metido en mí, porque eso es lo que son los espíritus de adivinación, de engaño, son espíritus de mentira. Entonces me hablaba y me decía, soy yo, Jesús, el que te habla. Y entonces el Señor lo descubrió. El Espíritu Santo, cuando vine al Evangelio, que me reconcilié con el Señor, lo descubrió y lo echó de mi vida. En el nombre de Jesús fue echado y me soltó. Inmediatamente no se resistió, porque fue descubierto y salió. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, el unigénito de Dios, el Verbo hecho carne, aleluya. Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es el que te está hablando a ti? ¿Qué Jesús te está hablando? ¿El Jesús de la Biblia o un Jesús inventado? Porque hoy en día todos dicen, Jesús me habló, Dios me habló, el Espíritu Santo me habló, Yahweh me habló, el Santo Israel me habló. Y resulta que dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Espíritus de confusión, espíritus de error, espíritus de mentira, espíritus de engaño, es que está hablándole a mucho pueblo que no lee la Biblia. Porque si tú lees la Biblia vas a saber si es Dios que te está hablando. Pues si está escrito, entonces te habló Dios. Si no, no te habló Dios. No te habló el Señor. Dice, a muchos engañarán, diciendo, yo soy el Cristo. Vendrán en mi nombre, dice el Señor. Esas son las pautas que el Señor nos da. Gloria al Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad, dice, no os turbéis, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares.
Y todo esto será principio de dolores. Entonces, ahí viene lo difícil. Os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. A muchos. El Señor nos avisa. Dice que vamos a oír de guerras y rumores de guerra, amado hermano. Y hace poco, amados hermanos, nosotros hemos escuchado, amados hermanos, hemos escuchado que hubo una guerra allí entre Rusia y este otro país, ¿cómo es? Rumania. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto Rusia y Ucrania. Sí, me sonaba parecido, pero no era igual, ¿vio? Vio que me equivoqué. En vez de decir Ucrania, dije Rumania. Parecido, pero no es igual. Y así mismo pasa con los falsos profetas. No es que se equivoquen como yo, que me equivoqué de palabra y lo estoy rectificando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad está en mí, me lo recuerda el Señor. No, mira, es Ucrania. Rusia y Ucrania, no Rumania, es parecido. Gloria al nombre del Señor. Y rectifico. Gloria a Dios. Pero más o menos, hermano, por el año 2020, el Señor me avisó, amados hermanos. El Señor me avisa, me habla y me dice, de aquí a poco tiempo habrá guerra de países, guerra bélica. Eso fue por el año 2020, empezando el año, entre el 10 y el 12 de febrero. El Espíritu Santo de Dios avisa, porque dice que los hijos de Dios serán dirigidos por el Espíritu Santo. El Señor me ha avisado cosas de mi trabajo, de mi familia. El Espíritu Santo te alerta, te avisa de algún peligro, si tu familia está en peligro, si algo va a acontecer. Una vez también el Señor me avisó cuando yo me vuelvo al Evangelio, me estaba volviendo al Evangelio. Me avisa el Señor, me dice que Él había cumplido con lo que yo le había pedido de niña, que era la sanidad de mi abuela, que viviera 20 años sana sin cáncer. Me dijo, yo he cumplido, ahora me la voy a llevar. Mi abuela ya había vivido los 20 años. Entonces, si el Señor te avisa de algunos acontecimientos importantes que vas a padecer, porque dice que los que son guiados, dirigidos por el Espíritu Santo, lo podemos ver en la Escritura, que el Espíritu Santo dirigía a los santos hombres y mujeres de Dios. Eso sí lo podemos ver en la Escritura, que el Señor te alerta, te avisa de cosas que van a acontecer. Pero, amados hermanos, tenemos que esperar en el Señor, que eso se confirme. Pero hay cosas que están fuera de la Biblia, hermano. Fuera de todo aquello. El Señor te puede avisar de un peligro, de algo que te va a acontecer, que un familiar el Señor se lo va a llevar. A mí me ha acontecido esas cosas. O que va a pasar una tragedia, que va a pasar algo, vas a pasar una prueba muy grande en algo. El Señor te alerta. Porque podemos ver en la Escritura cómo el Señor le avisa a Pedro que iba a ser zarandeado por Satanás. Cómo el Señor avisa
de que iba a ser traicionado por Judas. Entonces, sí, Dios alerta, Dios avisa. Y en estos días pasados, amado hermano, en la semana pasada, gloria a Dios, por mediados, el 18, para ser más exacto, de abril de 2023, tengo un sueño, amados hermanos. Veo un camión militar abierto atrás, lleno de soldados, con armas, iba lentamente andando por las calles de Estados Unidos. Yo lo veía en mi barrio, ahí lo veía, donde yo resido. Iban bajando del camión esos soldados armados. Vi unos caminando, ellos estarían protegiendo y defendiendo la ciudad de posibles ataques que llegaban de sorpresa. Y me vi saliendo a la vereda a mirar la llegada de estos soldados al barrio y entendí que había llegado la guerra, pero fue un de repente, amados hermanos. Fue un de repente. Eso lo soñé. Vi cómo bajaban. El camión venía. Yo no lo veía todo el camión, pero sé que venía cargando soldados. Yo miraba que ellos se bajaban del camión y tomaban las calles armados. Y también cuando me desperté, hermanos, entendí que todo iba a ser controlado. Quién sale, quién entra, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, todo controlado. Todo iba a estar supervisado. Y que había que tener también esa reserva de comida, tenía un propósito. Tiempos difíciles se van a estar acercando a la tierra. Así que, amado hermano, escrito está en la palabra de Dios estas señales que van a venir antes del fin. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, ya el Señor me está avisando. ¿Cómo me avisó en el año, comenzando el 2020, de que venía una guerra bélica? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Entre países, me lo especificó. O sea, sí, el Señor le avisa a su pueblo. Pero no es que te dé una información, te da una información, la información necesaria. El Señor te habla con poquitas palabras, a mí por lo menos me habla con poquitas palabras, o me muestra un sueño. En un sueño me muestra que eso va a pasar. Gloria a Dios. A veces enseguida después del sueño que abro los ojos, el Espíritu Santo me sigue ministrando. A veces, aún dormida, amado hermano, puedo ver, pero no sé cómo, pero con los ojos cerrados se ve el Espíritu Santo velando por uno. Y lo que se mueve en el mundo espiritual, si anda algún espíritu cerca o algo, el Señor está ahí reprendiendo. O sea que mientras nosotros dormimos, dice, el Señor está velando. Él te dará seguridad. El ángel del Señor acampa alrededor de sus hijos y los defiende. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos avisa que va a ser un tiempo de mucho engaño. Por eso el pueblo de Dios tiene que despertar. Porque dice, vendrán muchos en mi nombre, muchos. Cuando dice muchos, son muchos, hermanos. Y a muchos engañarán. O sea que van a venir hablando en el nombre de Jesús, van a venir hablando en el nombre de Dios. Y se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, y la estamos viendo, y habrá hambres, y la veremos más, pero será de una manera bien entendido y visible de que estas cosas acontecerían. Los disparates que se sienten por internet y que se escuchan son impresionantes, cosas impresionantes. Que viene el ovni y que te chupa, que te absorbe hacia arriba, que hay una cueva esperándote con unas frazadas que Dios va a preparar. Esa cueva, yo he leído en la Escritura que la cueva en la que se van a meter va a ser para la ira de Dios.
cuando ya el Señor se haya cebado a su pueblo. Pero están diciendo que va a ser antes de la venida de Cristo. Y otros están diciendo que pasarán tribulaciones, la gran tribulación. No, 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 hermano. Y que sí, que el pueblo se queda. Dios mío, a pasar la tribulación, cuando la Biblia dice que el Señor no nos ha dejado para ira. Pero sí van a pasar muchos acontecimientos muy graves y muy grandes, de los cuales el Señor derramará de su Espíritu Santo. Como dice Joel 2, que el Espíritu de Dios será derramado sobre siervos y siervas. Gloria al nombre del Señor. Sobre siervos y siervas será derramado su Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar más atentos, más precavidos, más prudentes. Recordemos de las 10 vírgenes, 5 prudentes y la otra mitad insensatas. Más prudentes, guardando aceite, como dice la palabra de Dios, porque estas cosas van a acontecer. Pero, dice el Señor, aún no es el fin, aún no es el fin. Entonces os entregarán la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos van a tropezar, muchos van a tropezar. Y muchos profetas y profetizas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahí están esas profetizas que tienen conversaciones con los demonios. Y dicen que es una máquina que está hablando y adentro de ese hombre o de esa mujer endemoniado o endemoniada. O sea que la endemoniada ahora transmite mensajes de Dios. Eso, hermano, habrán empezado bien, pero se torcieron. Como dice, entre nosotros estarán, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la palabra, como dice la Escritura. Dice la Escritura que el que no tiene la doctrina de Cristo no es de Cristo, que hable de Cristo. Pero yo leo en la Escritura que dice que muchos dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos. O sea que son esos profetas los que se van a quedar, los que el Señor le va a decir a esos profetas y profetizas que hacen que los endemoniados, hacen como que los endemoniados ahora traen profecías. Y eso es algo que es un disparate, porque el Señor Jesús, Dios mismo hecho carne, en el cuerpo de Jesús, Él mismo los reprendía a los endemoniados y les decía, cállate y sal fuera de él. Nunca el Señor escuchó a los endemoniados, ni los hizo profetizar, ni predicar, ni traer testimonio del más allá. Nunca. Nunca. Y si el Señor no lo hizo, ¿cómo el Señor va a mandar a una mujer o a un hombre que se dedica a echar fuera demonios, a reprender demonios, a conversar con los demonios y a tener diálogo con los demonios y a tener economía con los demonios? Porque los demonios se engañan y mienten porque son del padre de mentira. Y el padre de mentira que dice que habla de lo suyo, habla mentira. No puede hablar verdad. Los demonios no hablan verdad, hablan mentira porque son del padre de mentira. Ellos vienen de la mentira. Entonces, el pueblo de Dios tiene que dejarse de escuchar esas falsas profetizas y falsos profetas que están hablando, diciendo que vienen en el nombre del Santo de Israel, en el nombre de Yahweh, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero por sus frutos los conoceréis.
Es tiempo de que el pueblo de Dios abra. Sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento y se dejen de dormir. Vírgenes insensatas, imprudentes, despierten. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo te va a alumbrar el entendimiento cuando tú despiertes. Cuando le pidas al Señor misericordia y te humilles por tu salvación, porque escrito está: cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Dice que tenemos que retener lo que tenemos para que nadie nos arrebate nuestra corona. Y así sea tu madre, tu padre, el profeta, la profetisa, el gran pastor, el gran apóstol, tú le vas a tener que decir: eso no es así porque escrito está, así está escrito. Escrito está. Tú vas a tener que decir: escrito está, y por esa causa serás aborrecido. Serán aborrecidos por decir escrito está y por no tolerar ninguna palabra sacada de contexto o minimificada, hecha más pequeñita, como diciendo: esto no es importante, no es tan importante, esto fue el tiempo de la ley y esto ahora no lo vamos a cumplir. O sea, la escritura te dice: los dos serán una sola carne, te lo dice en el antiguo y te lo dice en el nuevo, que los dos serán uno solo, una sola carne. Entonces, el mandamiento de no adulterar está hasta el Apocalipsis. El mandamiento de no idolatría está desde el Génesis al Apocalipsis. Y todo lo que se refiere a ese tema, porque cuando tú vas a hablar del adulterio, de la fornicación, tomas todos los versículos desde el Génesis al Apocalipsis. Cuando vas a hablar de la idolatría, toma desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque es válido, porque así lo dice Hechos capítulo 15. Absténganse, dice, de ahogado, de animal ahogado. Eso para los gentiles, para nosotros. Absténganse de animal ahogado, absténganse de beber sangre, absténganse de fornicación y absténganse de la idolatría. Entonces, cuando tú vas a mirar fornicación, dentro de la fornicación está el adulterio, están las relaciones que son relaciones ilícitas dentro de la fornicación, y dentro de la fornicación está el adulterio. O sea, es una ley muy amplia. Está también la fornicación, la inmundicia con los animales, con los niños, el abuso, la violación. O sea, es muy amplia la ley, es muy amplio el tema sobre el adulterio. Tú lo vas a mirar, lo tienes que mirar todo. Desde la A a la Z tienes que mirar esa ley. Cuando te vas a referir a la fornicación, que es una sola palabra que está escrita en Hechos capítulo 15, donde dice que nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen los apóstoles y los ancianos que se reunieron ese día, porque había gran problema, porque dice: no, porque los gentiles no tienen que cumplir la ley de Moisés, no tienen que cumplir la ley de Moisés. Entonces dice: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que de estas 4 cosas se abstengan. Cuidado, no dice que los gentiles tienen que guardar el Shabbat, no lo dice, pero sí dice que se tienen que abstener de fornicación y de la idolatría. Y la idolatría, cuando tú vas a buscar esa palabra, la encuentras desde Génesis y Apocalipsis, tienes que buscarlo todo lo que dice ahí. No te hagas, dice primero, no te hagas imagen, dice no te hagas figura. No te hagas, dice, un buril, no te hagas. Entonces, tiene varias facetas. La idolatría, lo mismo que la fornicación. Tiene varias facetas y hay que mirarlas todas absolutamente.
porque se repite ese mandamiento en el Nuevo Testamento para ser cumplido en su totalidad. Lo mismo que la fornicación, lo mismo que el beber sangre, está en el Antiguo y está en el Nuevo, y hay que mirarlo en todo su contexto. ¿Cómo vamos a examinar la palabra? Examinarlo todo, nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Examinarlo todo, retener lo bueno y abstenerse es no hacerlo, de toda especie de mal. Y cuando miramos ese versículo, abstenerse de toda especie de mal, es que hay muchas especies del mal. Y es muy amplio el tema de las especies, así como cuando tú dices, ¿qué especia le pongo a esta comida? Hay muchas especias. Es exactamente igual con el pecado. Hay muchas especies de mal. Y tenemos que abstenernos de toda, dice, de toda especie de mal. O sea que ni siquiera lo que es más o menos, no. Tengo que dejarlo todo, absolutamente, y seguirme limpiando, porque escrito está, el que sea santo, santifíquese más todavía. Más. O sea que si tú eres santo, tienes que ser más santo. Y mañana vas a ser más santo y pasado más, siempre limpiándote más. Y el que sea inmundo todavía, más inmundo, sígase enchastrando. Pero el que es santo, avance con ese tema y límpiese más. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor nos guardará de todo mal. Y Él completará la obra que un día ha comenzado. Gloria al nombre del Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mas el que persevere, dice, el que persevere. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se enfriará. Porque, hermanos, quieras o no quiera, en algún momento estaremos enfrentados por esta palabra y siendo confrontados por el mismo Señor y por el mismo Espíritu Santo a limpiarnos más. Entonces tenemos que ser humildes para poder resistir, hermanos, ser humilde. ¿Por qué? Porque habrá más maldad y el amor se va a enfriar. Tenemos que ser humildes para aceptar las correcciones, para aceptar la exhortación, que si el Señor te envía un hermano, una hermana, o te permite en una conversación tener una palabra. Y hermano, no podemos ser sensibles, ponernos tan sensibles, no recibir la palabra que escrito está, porque no desechamos a hombre, dice la palabra, que desechamos al que habla desde los cielos. Porque esta palabra no tiene nombre de nadie, sino el nombre de Dios, el nombre de Cristo, de nuestro Señor. Es de Dios esta palabra. No es ni mía, ni tú, ni suya, ni del otro. Es de Dios para ser cumplida. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Gloria al nombre del Señor, que el Señor nos ha dado esta palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Cristo sea con todos nosotros, la gloria de Dios, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con nosotros. Amén y amén.